Nunca pensé que terminaría huyendo de mi propio trabajo en plena madrugada, con el corazón a punto de salirse del pecho. Pero eso fue exactamente lo que pasó aquella noche en el rancho. Me llamo Gilberto Mora, y durante años trabajé como vigilante nocturno en San Luis Potosí. El trabajo nunca me dio miedo. Estaba acostumbrado a la soledad, al silencio, a las sombras que se mueven con el viento. Pero lo que viví en aquel rancho de la Huasteca Potosina cambió todo. El dueño me contrató para cuidar una propiedad grande, muy alejada del pueblo. Tenía que recorrer los terrenos cada noche, asegurarme de que todo estuviera en orden. El lugar estaba rodeado de monte espeso, de esos donde los árboles se juntan tanto que apenas entra la luz del día. La gente del pueblo cercano me advirtió desde el principio: «Tenga cuidado allá arriba, don Gilberto», me dijo un señor mayor en la tienda. «Esos montes no son buenos. Hay cosas que no se explican». Yo solo asentí con respeto, pero por dentro no le di importancia. Había escuchado historias toda mi vida. Leyendas de nahuales, de criaturas que cambian de forma, de espíritus que rondan los caminos oscuros. Nunca había visto nada que me hiciera creer en esas cosas. Los primeros meses transcurrieron sin problemas. Me acompañaban 5 perros, todos mestizos, buenos animales que ladraban ante cualquier ruido extraño. Eran mi compañía y mi sistema de alarma. El más fiel de todos era Canelo, un perro café con manchas blancas en el pecho. Siempre dormía junto a mi puerta y me seguía a todas partes durante las rondas nocturnas. Todo comenzó a cambiar cuando empezaron las desapariciones. Una mañana desperté y uno de los perros no estaba. Busqué por todo el rancho llamándolo, revisando cada rincón. Nada. Ni rastro, ni señales de pelea, ni sangre. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Pensé que tal vez había perseguido algún animal y se había perdido en el monte, pero a la semana siguiente desapareció otro, y luego otro más. Cada vez me levantaba con esa sensación horrible en el estómago, sabiendo que iba a encontrar un lugar vacío, donde antes dormía uno de mis perros. No había huellas. No había sonidos en la noche. Simplemente se iban. Cuando el cuarto perro desapareció, ya solo quedábamos Canelo y yo. Me sentía observado todo el tiempo. Durante las rondas nocturnas, escuchaba crujidos entre los árboles, movimientos que no podía explicar. Canelo también lo sentía. Se quedaba pegado a mí, con las orejas hacia atrás y un gruñido bajo constante en su garganta. «Ya nos vamos de aquí, amigo», le decía mientras le acariciaba la cabeza. «En cuanto termine el mes nos largamos». Pero no llegué a cumplir ese mes. La noche que todo cambió comenzó como cualquier otra. Hice mi recorrido, revisé las cercas, cerré bien la casa principal. Canelo me acompañó todo el tiempo, nervioso, pero presente. Cuando regresamos a mi pequeña habitación en la parte trasera del rancho, le di de comer y me preparé para dormir. Me quedé dormido con el sonido del viento entre los árboles y los grillos, cantando en la distancia. No sé qué hora era cuando me desperté de golpe. La habitación estaba en silencio total, demasiado silencio. Ni grillos, ni viento, ni nada. Solo ese silencio espeso que te dice que algo anda mal. Canelo no estaba junto a mi puerta. Me levanté de la cama con el corazón latiendo fuerte. Abrí la puerta y salí al pequeño patio trasero. La luna estaba casi llena esa noche, dando suficiente luz para ver los alrededores. «¿Canelo?», llamé en voz baja. Nada. Caminé un poco más, buscándolo con la mirada. El miedo empezaba a treparse por mi espalda. No podía perderlo a él también. Era el último que me quedaba. Entonces lo vi. Estaba al borde del monte completamente quieto, mirando hacia la oscuridad entre los árboles. Me acerqué despacio. «Ven acá, muchacho. ¿Qué haces ahí?». Cuando llegué a su lado vi que temblaba. Todo su cuerpo se sacudía como si tuviera frío, pero la noche estaba tibia. Lo toqué y estaba helado. Lo cargué de vuelta a la habitación. Algo no estaba bien con él, pero no sabía qué. Lo dejé entrar, le puse agua fresca y me volví a acostar. Aunque el sueño ya no vino fácil, me quedé en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo de madera. Canelo se había echado en su lugar de siempre, junto a la puerta, pero no dormía. Lo escuchaba respirar de forma extraña,
como si le costara trabajo meter aire a los pulmones. Traté de convencerme de que estaba enfermo, que tal vez había comido algo malo o que el miedo lo tenía así. Pero algo dentro de mí sabía que era otra cosa. Algo peor. Me giré de lado dándole la espalda intentando dormir. Los minutos pasaban lentos. El silencio afuera seguía siendo total y absoluto. Ni un solo sonido del monte. Era como si todo lo vivo se hubiera ido o se escondiera de algo. Entonces lo escuché. Un sonido que nunca olvidaré mientras viva. Era como un crujido, pero no de madera ni de ramas. Era el sonido de huesos moviéndose, de articulaciones tronando. Venía de donde estaba Canelo. Me quedé paralizado en la cama. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía el pulso en las orejas. No me atrevía a voltear. No quería ver qué estaba pasando. Los crujidos continuaron, lentos, uno tras otro, y con ellos una respiración pesada, forzada, que ya no sonaba para nada como la de un perro. Cerré los ojos con fuerza, rogando que fuera solo mi imaginación, que el miedo me estuviera jugando una mala pasada. Pero el sonido no se detenía, y entonces escuché algo peor. Pasos. No eran las pisadas suaves de un perro caminando sobre sus 4 patas. Eran pasos pesados, torpes, como de alguien que no está acostumbrado a caminar. Se movían por la habitación, acercándose a mi cama. El aire se me quedó atorado en la garganta. No podía respirar, no podía moverme. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí. Sentí algo, una presencia, algo grande, algo que no debería estar ahí. El cuarto se llenó de un olor extraño, como a pelo mojado mezclado con tierra húmeda, y algo más que no pude identificar. Algo podrido. Una respiración caliente me rozó la nuca, lenta, profunda. Supe en ese momento que si volteaba, si veía lo que estaba detrás de mí, algo terrible iba a pasar, algo que no podría deshacer, pero mi cuerpo actuó solo. El miedo era tan grande que me hizo girar, y lo vi. Lo que alguna vez fue Canelo ahora estaba de pie sobre sus 2 patas traseras. Su cuerpo se veía estirado, deforme, con las extremidades demasiado largas y dobladas en ángulos que no eran naturales. El pelo se le había caído en parches, dejando ver piel oscura y arrugada debajo. Pero lo peor era su cabeza. Estaba ladeada, colgando de forma extraña hacia un lado, como si el cuello estuviera roto. Y sus ojos ya no eran de perro, eran humanos. Grandes, redondos, brillosos, llenos de una inteligencia que no debería estar ahí. Me miraban fijamente, sin parpadear, y entonces vi su boca. Estaba abierta. No de la forma en que un perro jadea, sino en algo que parecía una sonrisa horrible, imposible, que mostraba dientes que eran demasiado grandes y estaban colocados en la dirección equivocada. Quise gritar, pero no salió ningún sonido. La criatura dio un paso hacia mí. Sus patas traseras temblaban con el esfuerzo de mantenerse erguida, pero seguía avanzando, paso tras paso. Sus ojos nunca dejaron de mirarme. Entonces abrió más la boca y emitió un sonido. No fue un ladrido, no fue un gruñido. Fue algo entre un gemido humano y el aullido distorsionado de un animal herido. Un sonido que nunca debería salir de algo vivo. Me eché hacia atrás en la cama hasta que mi espalda chocó contra la pared. La cosa que había sido Canelo se acercaba más. Levantó una de sus patas delanteras, que ahora parecía más un brazo torcido, y la extendió hacia mí. No, susurré, no. La criatura inclinó su cabeza hacia el otro lado, como si estuviera confundida por mi reacción. Sus ojos humanos parpadearon una vez, lentamente, y entonces se lanzó hacia adelante. No sé cómo lo hice, pero rodé fuera de la cama justo a tiempo. La criatura cayó sobre el colchón con un golpe pesado. Me arrastré por el piso, tropezando con mis propios pies, hasta llegar a la puerta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía agarrar el picaporte. Detrás de mí escuchaba cómo la cosa se levantaba de nuevo. Esos horribles crujidos de huesos y ese gemido antinatural. Logré abrir la puerta y salí, azotándola detrás de mí. Busqué algo, lo que fuera, para bloquearla. Encontré una viga de madera que estaba apoyada contra la pared y la empujé contra la puerta justo cuando algo golpeó del otro lado. El impacto fue tan fuerte
que la madera tembló. Otro golpe y otro. La criatura estaba intentando salir. Me alejé de la puerta respirando en jadeos cortos y desesperados. Los golpes continuaban, cada vez más fuertes, más violentos. La viga aguantaba, pero no sabía por cuánto tiempo, y entonces los golpes se detuvieron. El silencio regresó. Ese silencio terrible que había estado presente toda la noche. Me quedé ahí parado en medio del patio temblando, con los ojos fijos en la puerta de mi habitación. No me atrevía a moverme. No sabía qué hacer. Entonces escuché algo que hizo que se me helara la sangre. Arañazos. No venían de la puerta, venían de la ventana. Mi habitación tenía una ventana pequeña en el costado. La criatura estaba tratando de salir por ahí. Escuchaba cómo sus garras raspaban el marco de madera, cómo empujaba y jalaba, intentando abrirse paso. Tenía que irme, ya. Corrí hacia donde guardaba mi camioneta, tropezando en la oscuridad. Detrás de mí, el sonido de madera rompiéndose me dijo que la cosa había logrado salir. No volteé, no podía voltear. Llegué a la camioneta y abrí la puerta de un tirón. Mis manos temblaban tanto que las llaves se me cayeron al suelo. Me agaché a recogerlas y en ese momento escuché los pasos. Venían corriendo hacia mí. Rápido, demasiado rápido. Agarré las llaves, me subí de un salto y cerré la puerta justo cuando algo golpeó el costado del vehículo. Toda la camioneta se sacudió con el impacto. Metí la llave en el contacto con manos temblorosas. El motor tosió una vez, 2 veces, otro golpe contra la camioneta. Esta vez contra el vidrio de mi ventana. Volteé sin querer. La criatura estaba ahí, con su cara pegada al cristal. Sus ojos humanos me miraban con una intensidad que me atravesaba. Su boca deforme seguía abierta en esa sonrisa horrible. Levantó su pata delantera y comenzó a arañar el vidrio. El motor arrancó. Pisé el acelerador a fondo. Las llantas chirriaron sobre la tierra suelta y la camioneta salió disparada hacia adelante, alejándome de esa cosa. Por el espejo retrovisor, la vi quedar atrás, de pie en medio del camino, observándome mientras me iba. Manejé sin parar hasta llegar al pueblo. El sol ya estaba saliendo cuando llegué. La luz del día nunca me había parecido tan hermosa, tan segura. Fui directo a casa del dueño del rancho y le dije que renunciaba. No le expliqué por qué. No me hubiera creído de todas formas. Solo le dije que no podía seguir trabajando ahí y que no volvería por mis cosas. Él se molestó. Me dijo que era poco profesional, que perdería mi pago. No me importó. Nada de eso me importaba. Durante semanas no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos humanos mirándome desde la cara de Canelo. Escuchaba esos crujidos de huesos, esos pasos pesados en la oscuridad. Me mudé a la ciudad. Conseguí trabajo en un edificio de oficinas con buena iluminación y mucha gente alrededor. Nunca más quise trabajar en un lugar aislado. Pasó el tiempo. Los meses se convirtieron en años. Poco a poco, el miedo fue disminuyendo. Comencé a dormir mejor. A veces, hasta lograba convencerme de que todo había sido una pesadilla, un episodio causado por el estrés y la soledad. Pero entonces algo pasaba que me lo recordaba. Un perro en la calle que se quedaba mirándome fijamente, sin moverse, sin parpadear. O el sonido de arañazos en una puerta durante la noche. O esa sensación de ser observado cuando caminaba solo. Hace unos meses un vecino me pidió que le cuidara a su perro mientras viajaba. Era un animal tranquilo, bien portado. Acepté sin pensarlo mucho. La primera noche, el perro se quedó echado en la sala viéndome todo el tiempo. No con la mirada normal de un perro esperando comida o atención. Era diferente. Esa mirada fija, penetrante, que me recordaba a aquella noche. Me levanté a medianoche para ir al baño. Cuando regresé, el perro ya no estaba en la sala. Lo busqué y lo encontré parado junto a mi cama, completamente quieto, mirando hacia donde yo dormía. Cuando entré, giró su cabeza hacia mí lentamente, demasiado lentamente. Le devolví el perro a mi vecino a la mañana siguiente. Inventé una excusa sobre una alergia que había olvidado que tenía. Ahora evito a los perros tanto como puedo. Sé que suena ridículo. Sé que la mayoría son solo animales normales, fieles, inofensivos. Pero después de lo que viví, después de ver lo que vi, ya no puedo confiar, porque aprendí algo esa noche en el rancho.
Algo que me ha perseguido desde entonces y que nunca podré olvidar. No todos los perros son realmente perros, y cuando uno te mira fijamente, con esos ojos que parecen entender demasiado, con esa quietud que no es natural, tienes que preguntarte qué es lo que realmente está mirándote desde atrás de esos ojos. A veces, en las noches cuando no puedo dormir, me pregunto qué les pasó a los otros perros del rancho, si ellos también se convirtieron en algo más, o si esa cosa que se parecía a Canelo se los llevó uno por uno. Y me pregunto si sigue ahí, en ese rancho abandonado en la Huasteca, esperando a que llegue otro vigilante nocturno que no sepa lo que lo espera entre esos montes oscuros. Espero que no. Espero que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé, pero en el fondo, sé que no soy el primero al que le ha pasado algo así. Y probablemente no seré el último. Solo puedo advertirles, si alguna vez están solos en un lugar aislado y su perro comienza a comportarse extraño, si desaparecen otros animales sin explicación, si sienten esa sensación de que algo no está bien, no se queden a averiguar qué es. Huyan, mientras puedan, porque hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, cosas que nuestras mentes no están preparadas para entender, cosas que se esconden detrás de caras conocidas, esperando el momento perfecto para mostrarse, y cuando lo hacen ya es demasiado tarde. Nadie en San Miguel del Monte podía imaginar que aquel invierno sería diferente a todos los anteriores. El pueblo descansaba entre montañas, rodeado de pinos y niebla perpetua, donde las generaciones habían vivido sin mayores sobresaltos. Pero todo cambió una mañana de febrero, cuando don Tomás encontró a sus cabras muertas en el corral. No fue la muerte lo que lo perturbó, sino la manera en que yacían los animales. Estaban tendidos en círculo perfecto, con los ojos abiertos y fijos en el cielo, como si hubieran visto algo que los dejó paralizados de terror. No había sangre, no había marcas de dientes o garras. Simplemente estaban ahí, rígidas, con una expresión que don Tomás jamás había visto en ningún animal. La noticia corrió por el pueblo como pólvora. Al principio la gente pensó que podría ser alguna enfermedad desconocida. El doctor Ramírez examinó los cuerpos y no encontró nada, ni veneno, ni señales de asfixia, nada que explicara aquellas muertes tan extrañas. Los murmullos comenzaron en las cocinas, en las tiendas, en la plaza. Algo andaba mal en el cerro. 3 días después fue el turno de las gallinas de doña Lucía, todas muertas, dispuestas en el mismo círculo, con la misma mirada de horror congelada en sus pequeños ojos. Luego vinieron los cerdos de la familia Mendoza, después las vacas de los hermanos Silva. Siempre lo mismo, siempre ese círculo perfecto, siempre esa expresión de terror absoluto. La gente comenzó a encerrarse temprano. Las calles que antes bullían de vida hasta pasadas las 9 de la noche, ahora quedaban desiertas apenas el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Las madres llamaban a sus hijos mucho antes del anochecer, y los hombres revisaban las cerraduras de sus puertas 2, 3 veces antes de acostarse. Fue entonces cuando empezaron los ataques a las personas. El primero fue don Sebastián, un hombre robusto que nunca le había temido a nada. Regresaba de revisar sus tierras cuando algo lo atacó en el camino. Llegó al pueblo arrastrándose, con profundas marcas en la espalda como si garras enormes lo hubieran desgarrado. Estaba pálido, temblando, y sus ojos miraban hacia todas partes con pánico. Entre sollozos y jadeos, don Sebastián contó que había visto una sombra moverse entre los árboles. Una sombra que no era de ningún animal que él conociera. Algo alto, demasiado alto, que se movía con una agilidad antinatural. Intentó correr, pero la criatura fue más rápida. Sintió un dolor terrible en la espalda y luego, nada. Despertó solo en el camino, sangrando, mientras escuchaba risas en la distancia. Risas que no sonaban humanas. El doctor Ramírez curó sus heridas lo mejor que pudo, pero don Sebastián nunca volvió a ser el mismo. Se quedaba mirando hacia el cerro durante horas, murmurando cosas que nadie entendía. Dejó de dormir, dejó de comer. Sus familiares lo encontraban despierto en las madrugadas, sentado junto a la ventana vigilando. Los ataques continuaron. Una joven que volvía de visitar a su abuela,
un grupo de trabajadores que regresaba de la cosecha, todos con las mismas marcas, todos con la misma historia de una sombra que se movía demasiado rápido, que no parecía pertenecer a este mundo. El miedo se instaló en San Miguel del Monte como una enfermedad contagiosa. Las familias dejaron de salir. Los comercios cerraban antes del mediodía. La iglesia se llenaba cada noche con gente rezando, pidiendo protección, buscando respuestas que el padre Miguel no podía darles. Él mismo estaba asustado, aunque intentaba ocultarlo. Había visto muchas cosas en sus 50 años de vida, pero nada como esto. La madrugada del 23 de febrero marcó el punto donde el miedo se transformó en verdadero terror. Eran las 3 de la mañana cuando el cielo sobre el cerro se iluminó con un resplandor extraño. Bolas de fuego, así las describieron después, descendiendo por la ladera como si fueran estrellas cayendo del cielo. Pero no eran estrellas. Se movían con intención, dibujando patrones en el aire, deteniéndose y acelerando de formas que desafiaban toda lógica. Y entonces se escuchó el grito. Un aullido que hizo que cada persona en el pueblo se despertara de golpe, sudando frío, con el corazón golpeando el pecho. No era el grito de ningún animal conocido. No era humano tampoco. Era algo intermedio, algo profundamente equivocado, como si la naturaleza misma hubiera sido retorcida para producir ese sonido. El grito duró casi un minuto completo, rebotando entre las montañas, multiplicándose en ecos que parecían venir de todas direcciones. Las madres abrazaron a sus hijos. Los hombres tomaron lo que pudieran usar como armas, palos, machetes, herramientas de trabajo. Nadie salió de sus casas. Todos esperaron, conteniendo la respiración, rezando para que amaneciera pronto. Las bolas de fuego siguieron danzando sobre el cerro hasta que el sol comenzó a salir, momento en el cual desaparecieron como si nunca hubieran existido. A la mañana siguiente, los testimonios comenzaron a circular. Varias personas juraban haber visto algo entre los árboles, una criatura que caminaba en dos patas, alta como un hombre, pero encorvada de forma antinatural. Tenía cuernos que sobresalían de su cabeza, retorcidos y negros como el carbón. Su rostro era alargado, similar al hocico de un perro grande, pero con ojos que brillaban con una luz rojiza en la oscuridad. Algunos decían que su piel parecía cuero quemado, otros que estaba cubierta de pelo negro y áspero. Don Felipe, el hombre más anciano del pueblo, recordó historias que su abuelo le había contado cuando era niño. Leyendas sobre cosas que habitaban en lo profundo de las montañas, entidades que existían desde antes de que los españoles llegaran a estas tierras, criaturas que castigaban a quienes invadían sus territorios o rompían antiguos pactos que nadie recordaba haber hecho. Pero eran solo historias, cuentos para asustar a los niños, o eso había creído toda su vida. La situación empeoró drásticamente cuando el pequeño Andrés, de apenas 8 años, fue atacado mientras jugaba cerca de su casa. Su hermano mayor, David, de 17 años, lo vio todo. Había salido a buscarlo porque ya estaba oscureciendo. Encontró a Andrés corriendo entre los árboles, gritando aterrorizado, y detrás de él venía esa cosa. David nunca podría olvidar lo que vio. La criatura se movía con saltos largos y grotescos, sus brazos demasiado largos arrastrándose casi por el suelo. Su boca estaba abierta, mostrando hileras de dientes afilados que no pertenecían a ningún animal de este mundo. Y sus ojos, esos ojos rojos que parecían arder con un fuego interno, estaban fijos en el pequeño Andrés con una intención clara y malévola. David hizo lo único que pudo. Gritó con todas sus fuerzas, tomó piedras del suelo y las lanzó hacia la criatura. Su hermano logró llegar hasta él y ambos corrieron hacia el pueblo. La criatura los persiguió solo unos metros antes de detenerse en el límite donde comenzaban las casas. Se quedó ahí parada, observándolos, y luego emitió ese sonido, esa risa horrible que haría eco en las pesadillas de David por el resto de su vida. Era una risa burlona, como si la criatura supiera que era solo cuestión de tiempo. Andrés llegó vivo al pueblo, pero estaba herido. Las garras de la criatura habían alcanzado a rozar su espalda, dejando marcas que sangraban profusamente. El doctor Ramírez hizo todo lo posible, pero el niño había perdido mucha sangre. Esa noche,
Mientras sus padres rezaban junto a su cama, Andrés cerró los ojos y no volvió a abrirlos. El pueblo entero lloró su pérdida. Al día siguiente del entierro de Andrés llegaron los soldados. Un convoy de 3 vehículos atravesó las calles del pueblo levantando polvo a su paso. 20 hombres armados, dirigidos por un capitán de rostro severo llamado Martínez. La gente salió de sus casas aliviada. Por fin alguien haría algo. Por fin estarían a salvo. El capitán Martínez escuchó los testimonios con expresión seria. Organizó patrullas, estableció un perímetro alrededor del pueblo y prometió que atraparían a lo que fuera que estuviera causando estos problemas. Sus hombres eran soldados entrenados, veteranos de conflictos difíciles. No parecían tener miedo de nada. La primera noche transcurrió sin incidentes. La segunda también. Algunos empezaron a pensar que tal vez la presencia militar había ahuyentado a la criatura. Pero en la tercera noche, el grito volvió a escucharse desde el cerro, más fuerte que nunca, más cercano. Las bolas de fuego aparecieron nuevamente, descendiendo por la ladera con su danza hipnótica y terrible. El capitán Martínez dividió a sus hombres en grupos y subieron al cerro. Llevaban linternas potentes, armas cargadas, radios para comunicarse. La gente del pueblo esperó despierta, escuchando los gritos de los soldados a través de los radios, las órdenes confusas y luego los disparos. Muchos disparos. Y después, los gritos de dolor. Cuando amaneció, solo 13 soldados regresaron. Los otros 7 no tuvieron la misma suerte. Algunos estaban heridos, con esas mismas marcas de garras que todos conocían ya también. Los que podían hablar contaban historias contradictorias. Decían que la criatura se movía demasiado rápido, que aparecía y desaparecía entre las sombras, que los disparos no parecían afectarla. Uno de los soldados juró que había visto sus balas rebotar contra la piel de la cosa, como si estuviera hecha de piedra. El capitán Martínez, con el rostro manchado de tierra y sangre, reunió al pueblo en la plaza. Su voz había perdido toda su confianza anterior. Explicó que se verían obligados a retirarse, que esto estaba más allá de sus capacidades. Pero antes de irse, hizo una llamada. Habló con sus superiores durante casi una hora, discutiendo en voz baja, usando palabras que la gente no entendía del todo. Cuando terminó la llamada, el capitán se dirigió nuevamente al pueblo. Dijo que venía alguien, un hombre llamado Narciso. No dio más detalles. No explicó quién era o qué hacía. Solo dijo que si alguien podía ayudarlos, era él. Los soldados se fueron esa misma tarde, llevándose a sus heridos, dejando atrás un pueblo que se sentía más vulnerable que nunca. Al día siguiente, cerca del mediodía, llegó un solo hombre caminando por el camino principal. Era alto, muy alto, con una complexión fuerte pero no excesiva. Vestía ropas sencillas, pantalones oscuros y una camisa de trabajo. Lo más notable en él eran sus ojos. Tenía una mirada tranquila, serena, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. No llevaba armas visibles, no traía equipaje, solo caminaba con pasos seguros hacia el centro del pueblo. Se presentó como Narciso, sin dar apellido. Habló con el padre Miguel brevemente, pidió agua, preguntó dónde había ocurrido el último ataque. Su voz era profunda pero suave, sin prisa, sin nerviosismo. Cuando le contaron sobre Andrés, sobre la criatura, sobre todo lo que había pasado, simplemente asintió como si ya lo supiera. Esa noche, Narciso salió del pequeño cuarto que le habían dado en la casa del padre Miguel. Caminó hacia el límite del pueblo, hacia donde comenzaba el sendero que subía al cerro. Se quedó ahí parado durante horas, inmóvil, mirando hacia la montaña. La gente lo observaba desde sus ventanas, sin entender qué esperaba o qué hacía. El grito no se escuchó esa noche. Las bolas de fuego no aparecieron. Todo estuvo en silencio, un silencio tan profundo que resultaba casi inquietante después de tantas noches de terror. Cuando amaneció, Narciso seguía en el mismo lugar, con la misma postura, con la misma mirada tranquila. A media mañana caminó hasta el panteón del pueblo.
encontró la tumba recién cavada de Andrés, todavía cubierta de flores frescas. Se arrodilló junto a ella, colocó su mano sobre la tierra removida y permaneció así durante largos minutos. Nadie se atrevió a molestarlo. Había algo en su presencia que inspiraba respeto, casi reverencia. David, el hermano mayor de Andrés, observaba a Narciso desde la distancia. Algo dentro de él había cambiado desde la noche del ataque. El dolor por la pérdida de su hermano se había transformado en una ira fría y decidida. No podía seguir esperando. No podía permitir que esa cosa siguiera ahí arriba, amenazando a más familias, lastimando a más niños. Esa tarde, David reunió lo poco que tenía. Un cuchillo de caza que pertenecía a su abuelo, una linterna, un poco de comida. Le dijo a sus padres que iba a casa de un amigo, pero en realidad se dirigió hacia el cerro. Esperaría a que oscureciera, encontraría a esa criatura, y haría lo que los soldados no pudieron hacer. La noche cayó sobre San Miguel del Monte como una manta pesada. David ya estaba en el cerro, avanzando entre los árboles, cuando escuchó el grito. Esta vez sonaba diferente. No era el aullido de caza que había escuchado antes. Sonaba casi como una llamada, como una invitación. Los pelos de su nuca se erizaron, pero siguió adelante. Por Andrés, por su hermano pequeño, que nunca volvería a jugar, a reír, a vivir. La encontró en un claro entre los pinos. La criatura estaba ahí, erguida sobre sus dos patas traseras, sus cuernos brillando bajo la luz de la luna. Cuando vio a David, comenzó a reír. Esa risa horrible, chirriante, que parecía raspar el interior del cerebro. Las bolas de fuego empezaron a descender del pico del cerro, rodeando el claro, creando un círculo de luz sobrenatural. David apretó el cuchillo en su mano, preparándose para lo que sabía sería su último momento. La criatura dio un paso hacia él, luego otro. Pero entonces, algo cambió. El aire se llenó de una tensión nueva. Entre los árboles, dos ojos amarillos brillaron en la oscuridad. Un jaguar emergió de las sombras. Pero no era un jaguar común. Era enorme, del tamaño de un caballo pequeño, con un pelaje negro que parecía absorber la luz. Sus ojos amarillos brillaban con una inteligencia que no era animal. Se movió con una velocidad imposible, colocándose entre David y la criatura. El muchacho sintió unas mandíbulas poderosas sujetarlo por la ropa, arrastrándolo hacia atrás, hacia un hueco entre las rocas. Desde ahí, protegido, David observó lo que sucedió después. El jaguar y la criatura se enfrentaron en medio del claro. Era una pelea salvaje, brutal. Las garras contra las garras, los colmillos contra esos dientes horribles. La criatura era rápida, pero el jaguar era más rápido. Era fuerte, pero el jaguar era más fuerte. Finalmente, el gran felino logró sujetar una de las extremidades de la criatura con sus mandíbulas y arrancó con un movimiento violento de su cabeza. La criatura aulló de dolor, un sonido que hizo temblar las hojas de los árboles. Herida y sangrando un líquido negro y espeso, la criatura huyó hacia las alturas del cerro, cojeando, gimiendo. El jaguar la persiguió de inmediato. En su camino, una de las bolas de fuego intentó bloquearle el paso. El jaguar saltó contra ella y la destrozó con sus garras. La esfera explotó en un destello cegador, y las demás bolas de fuego desaparecieron instantáneamente, como velas apagadas por el viento. David esperó hasta que el sol comenzó a salir. Solo entonces se atrevió a salir de su escondite y bajar del cerro. Cuando llegó al pueblo, encontró a todo el mundo despierto, reunido en la plaza. Estaban mirando algo, murmurando entre ellos con una mezcla de asombro y miedo. Narciso bajaba del cerro. Estaba desnudo, cubierto de tierra y sangre seca, pero caminaba con esa misma calma, esa misma serenidad de siempre. En su mano derecha llevaba algo. Cuando se acercó, todos pudieron verlo claramente. Era la cabeza de la criatura, con sus cuernos retorcidos y su hocico alargado, sus ojos rojos ahora apagados para siempre. Caminó directamente hacia el padre de Andrés, que estaba entre la multitud con los ojos llenos de lágrimas.
Narciso le entregó la cabeza sin decir palabra. El hombre la tomó con manos temblorosas, sin saber qué hacer, sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Entonces Narciso habló, su voz profunda resonando en el silencio de la mañana. Lamentó no haber llegado antes, lamentó la pérdida de Andrés y de todas las personas que habían sufrido. Pero aseguró, con una certeza absoluta, que algo así no volvería a pasar en San Miguel del Monte. Nunca más. La gente le ofreció comida, un lugar donde quedarse, dinero, lo que necesitara. Pero Narciso rechazó todo gentilmente. Pidió solo algo de ropa y agua. Cuando se vistió, se despidió con un simple gesto de cabeza y comenzó a caminar por el mismo camino por el que había llegado. Nadie lo detuvo. Todos entendieron de alguna manera que no pertenecía a este lugar, que había venido solo para cumplir una tarea y que ahora debía irse. David nunca contó exactamente lo que vio en el cerro. Algunos detalles quedaron guardados en lo más profundo de su memoria. Con el tiempo, la historia de lo que pasó ese invierno se convirtió en leyenda. Los años pasaron, las generaciones cambiaron, pero la gente de San Miguel del Monte nunca olvidó. La cabeza de la criatura fue enterrada en lo profundo del cerro, en un lugar que solo unos pocos conocen. Y aunque nadie volvió a ver a Narciso nunca más, hay quienes juran que en las noches más oscuras, cuando la luna se oculta y el viento sopla entre los pinos, todavía se puede escuchar el rugido distante de un jaguar, vigilando, protegiendo, guardando los secretos que el cerro guarda en su interior,